Ejercicio F6-7. Determine la fuerza en los elementos BC, CF y FE. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Debemos determinar cuáles son las fuerzas en estos elementos. Por lo tanto, vamos a utilizar el método de las secciones. El método de las secciones podemos utilizar estas ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X en Y la sumatoria de momentos respecto a algún punto. Estas deben ser igual a 0 para tener el equilibrio del cuerpo. Entonces necesitamos realizar una sección para encontrar cuál es la fuerza que pasa a través de estos elementos. Podemos analizar esta parte, o bien nos podemos ir por acá. En el punto G, en el nodo G, tenemos una reacción en el sentido horizontal porque es un pasador liso, y en el sentido vertical también tenemos otra reacción. El apoyo en el punto A también es un pasador liso, por lo cual tendríamos una reacción en X y una reacción en Y. Aquí voy a tener estas fuerzas desconocidas. La fuerza que va de F a E, la fuerza que va de F a C, y tengo la fuerza que va de B a C. Si yo analizara este lado, el lado de la izquierda, tendría 1, 2, 3, 4, tendría 7 incógnitas. Si yo analizo este lado, la recomendación es las fuerzas desconocidas, elegir su sentido como si fueran fuerzas en tensión. Entonces, para el nodo en C, para esta parte que yo estoy analizando, las fuerzas se van a alejar de los nodos en la dirección de nuestro propio elemento. Entonces, esa es la recomendación, ponerlas como tensiones, como fuerzas que se alejan. Entonces yo tendré aquí la fuerza B a C, la fuerza F a C, y por acá en este sentido, en el nodo E, yo tendría la fuerza FE. Entonces, para el método de las secciones, yo voy a analizar esta sección de aquí. Dado que por aquí tengo 3 incógnitas nada más, las fuerzas de los miembros. 3 incógnitas. Entonces mi diagrama de cuerpo libre quedaría así. Entonces tengo mi diagrama de cuerpo libre. Tengo aquí el punto C, el punto D y el punto E. Dado que estos están separados 4 pies, es un cuadrado de 4 pies, aquí voy a tener 45 grados. Y entonces yo voy a utilizar mis 3 ecuaciones de equilibrio. Para la sumatoria de fuerzas en X, se involucra la fuerza del elemento F a E, la fuerza del elemento F a C y la fuerza del elemento B a C. Entonces al aplicar la sumatoria de fuerzas en X voy a tener 3 incógnitas. Para la sumatoria de fuerzas en Y, solo se va a involucrar la componente de la fuerza del elemento que va de F a C, la fuerza externa de 600 libras y la fuerza externa de 800 libras. Entonces, con la sumatoria de fuerzas en Y encuentro esta incógnita. Y luego puedo utilizar la sumatoria de momentos. La recomendación es aplicar la sumatoria de momentos en un punto donde podamos eliminar a 2 incógnitas. Si yo utilizo la sumatoria de momentos en C, no voy a considerar ni la fuerza que va en el elemento BC, ni la fuerza que va en el elemento FC, ni esta fuerza de 600 libras. Entonces, si yo determino la sumatoria de momentos en C, estaría en función de la fuerza que va en el elemento de F a E
y la fuerza de 800 libras que está aquí en la orilla. Entonces de esta manera, con la sumatoria de momentos, yo obtendría cuál es la fuerza en el elemento que va de F a E. Y entonces ahora sí yo podría sustituir estos valores en la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a comenzar aplicando las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tengo la fuerza de F a E. Yo recomiendo que el libro recomienda que se dibujen como tensiones cuando no las conocemos. Entonces una tensión se aleja del nodo. Por lo tanto tengo la fuerza con un sentido negativo de F a E menos la fuerza FE. Ahora bien, tengo aquí también la fuerza FC con una inclinación de 45 grados en un sentido negativo. Está alejándose del nodo C, por lo tanto está en tensión. Entonces yo pondría menos la fuerza FC coseno de 45 grados para la componente en X, que sería lo mismo con el seno de 45 grados. Y por último pongo la fuerza FBC menos F en el elemento BAC. Y esto debe ser igual a 0. Entonces yo aquí tengo una ecuación con tres incógnitas. Y por aquí ya estoy viendo que las tres tienen signo negativo, por lo cual ya de entrada estoy viendo que alguno de los sentidos que propuse está mal, pero no hay problema. Si encontramos en el resultado la magnitud con signo negativo, significa que propusimos el sentido en primera instancia de manera errónea. Ahora vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí en la sumatoria de fuerzas en Y se involucra, como habíamos dicho, la fuerza en el elemento FC. Entonces tengo la fuerza en FC está inclinada a 45 grados, acá también. Entonces sería seno de 45 grados. Y en el sentido negativo yo tengo menos 600 libras y 800 libras. Entonces menos 600 libras y menos 800 libras. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces yo puedo despejar. FC es igual a menos 600, menos 800, menos 1400 pasan positivo. Y seno de 45, que está multiplicando a mi fuerza, la voy a pasar dividiendo. 1979.9 libras. Y así obtengo uno de mis primeros resultados. Tengo un signo positivo, por lo cual el sentido que propuse está bien. Por lo tanto, la fuerza en el elemento FC es igual a 1979 libras en tensión. Voy a continuar con mi otra ecuación de equilibrio. Estoy proponiendo el sentido contrario al de las manecillas de reloj, como un momento con giro positivo. Entonces, como habíamos dicho, tenemos que determinar la sumatoria de momentos en C para no considerar ninguna de estas dos fuerzas y que quede la sumatoria de momentos en función de la fuerza que se transfiere a través del miembro FE y la fuerza de 800 libras que tenemos aquí. Entonces aplicamos nuestra ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos en C es igual a 0. Y vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Tenemos el punto C. Quedamos que ninguna de estas tres fuerzas va a actuar para la determinación del momento. Vamos a tener un brazo de palanca de 4 pies y una fuerza FE en este sentido, que va a generar un giro contrario al de las manecillas de reloj, por lo cual será un momento positivo. Y del punto C, separado también a 4 metros, tenemos una fuerza de 800 libras que se dirige en el sentido de la gravedad. Entonces,
genera un momento con un giro que sigue el sentido de las manecillas de reloj, por lo cual es un momento negativo. De esta manera tendremos 4 pies multiplicados por la fuerza a través del elemento Fe menos 4 pies multiplicado por 800 libras. Esto tiene que ser igual a 0. Así obtenemos que la fuerza Fe, esto que está en negativo lo paso positivo, es 4 por 800. Y aquí está multiplicando 4 pies a la fuerza que pasa en el elemento Fe, entonces lo pasamos dividiendo. Entonces sabemos que esto tiene que ser, aquí pues es libras pies. Al dividir entre pies nos va a quedar en libras el resultado. Por lo tanto, la fuerza en el elemento de F a E es igual a 800 libras. Como el signo fue positivo, el que encontramos, el sentido que propusimos para la fuerza Fe es correcto, está en tensión. Y entonces ahora sí, por último, sustituimos en la ecuación 1, pues la fuerza en FAE y la fuerza FAC. Entonces tenemos menos, es esta ecuación de aquí en la que estamos sustituyendo. Entonces menos la fuerza Fe menos 800 libras menos la fuerza FC 1979.9 libras coseno de 45 grados menos la fuerza en B y C debe ser igual a 0. Entonces yo paso aquí la fuerza, la paso al otro miembro de la ecuación. FBC es igual a menos 800 menos 1979.9 coseno de 45. Entonces obtengo que la fuerza FBC es igual a menos 2200 libras. Por lo tanto, pues yo propuse mal el sentido. La fuerza en el elemento FBC es igual a 2200 libras, pero como yo propongo que las fuerzas se alejan, que las fuerzas están en tensión, como dice el libro, en las fuerzas desconocidas es conveniente suponerlas en tensión, pues entonces encontré un signo negativo, lo que quiere decir que estaba en compresión, lo cual es lógico. Bueno, este es el resultado. Ya tenemos las 3 fuerzas que circulan en el elemento. Entonces vamos a verlo. Este es mi problema. Entonces tengo las fuerzas, este conjunto de fuerzas están generando el giro de mi estructura. Quieren generar un desequilibrio. Entonces están generando estas fuerzas el desequilibrio en este sentido, por lo cual todos estos elementos de aquí tienen que estar en tensión, tal como vimos aquí. El elemento F está en tensión y este también de aquí, FFC, se está tratando de mover, de desequilibrar. Entonces se están tratando de estirar. Y si la parte de arriba se está tratando de estirar, pues la parte de abajo se está tratando de comprimir. Entonces este elemento de aquí está en compresión. Y así tenemos pues estos dos elementos en tensión y este elemento de abajo lo tenemos en compresión.